Un llamado es aquello que lo haces con amor, con pasión, con aquello que te hace respirar profundo, que trae una sonrisa a tu rostro y que lo haces aunque no te paguen por ello. Hola, Dios les bendiga. Soy el pastor Eric Rivas de la Iglesia Nueva Vida del sur de California. Esta es la tercera parte de una serie de videos acerca de las profesiones y el cristianismo. El tema que queremos tratar hoy es: ¿pueden los cristianos ingresar a las diferentes profesiones como un policía, ser un militar, un actor y todas las otras profesiones que tratamos en los videos pasados? Para contestar esta pregunta quiero hacerles una serie de preguntas. Y la primera pregunta que quiero hacer es: ¿cuál es tu motivo? ¿Cuál es el porqué, la razón por la cual tú quieres ingresar a estas profesiones siendo un cristiano? ¿Cuál es el propósito? Cuando nosotros como cristianos pensamos acerca de una carrera, creo que tenemos que pensar acerca de nuestro propósito. ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Entonces, cuando tú descubres tu propósito, puedes navegar mejor a través de la vida y escoger una carrera que se alinee a tu propósito. Y la gente siempre dice: bueno, pastor, ¿cómo yo descubro mi propósito? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Especialmente los jóvenes muchas veces se confunden y se les hace difícil muchas veces descubrir su propósito. Entonces, lo que yo siempre digo a la gente, el consejo que yo les doy o la clave que les doy para que ellos puedan descubrir su propósito es esto: es fácil. ¿Qué es lo que te hace sonreír? ¿Qué es lo que trae una sonrisa a tu rostro cuando piensas de esa carrera, de ese trabajo? ¿Qué es lo que te hace respirar profundo y te dice: esto es lo que yo voy a hacer, este es el propósito de mi vida, para eso nací yo? La otra pregunta que quisiera hacer, que quisiera que consideremos, es esta: ¿tienes una definición clara acerca de lo que tienes pensado hacer, de la profesión a la cual quieres ingresar? Creo que eso es muy importante cuando ya somos cristianos y estamos tratando de escoger una buena carrera. Creo que tenemos que definir, creo que tenemos que descubrir el significado de lo que estamos a punto de hacer. Por ejemplo, déjenme darles un ejemplo. Si estás tratando de ingresar al ejército, yo creo que sería muy importante que definas claramente la diferencia entre la iglesia y el Estado. Porque cuando tú vas a ingresar al ejército, tú no vas a ir a trabajar para el reino de los cielos. Y mucha gente tiene un concepto erróneo acerca de eso. Muchos cristianos piensan que cuando ellos ingresan al ejército van a ir a servir al reino de Dios, y no es así. Hay una clara distinción entre el reino de Dios y el Estado. Entonces, creo que para hacer una elección correcta acerca de una carrera, especialmente si vas a entrar al ejército, tienes que tener una definición clara. Y no solamente el ejército, sino de todas las otras profesiones a las que quieres ingresar. Haz tu tarea, investiga, pregunta a otras personas que ya están en esa carrera, en esa industria. Haz preguntas, pregúntales cómo te sientes. ¿Hay estrés? Dime qué se siente. Yo estoy interesado. Y eso te va a dar a ti más o menos una definición clara. Y te va a decir: bueno, ¿voy a entrar o no voy a entrar a esta carrera? La otra pregunta que quisiera que consideremos aquí es esta: ¿a qué te quieres dedicar? Creo que tenemos que considerar nuestra devoción. Eso que estás a punto de escoger, ¿es algo digno a lo cual te debes de dedicar? ¿Quieres dedicarte por el resto de tu vida a eso? ¿Quieres dar tu energía, tu talento, tu ser, todo lo que tú eres a esa causa, a esa carrera que estás a punto de emprender? Creo que
contestar a esa pregunta es sumamente importante, es vital, es crucial de que nosotros consideremos nuestra devoción. Y cuando un joven o cualquier cristiano, cualquier persona quiere ingresar a una carrera, quiere seguir ciertas carreras, yo creo que lo que tiene que pensar es en su devoción. ¿A qué me quiero dedicar por el resto de mis días? La vida es corta y creo que si vamos a dedicarnos a algo, ese algo tiene que valer la pena. La última pregunta que quiero que consideremos es esta: ¿cómo va a mejorar la sociedad a lo que yo me quiero dedicar? Creo que si nos vamos a dedicar a algo, si vamos a dar nuestra devoción, nuestra pasión a algo, tiene que valer la pena y tiene que hacer una gran diferencia en la sociedad. Cuando nosotros nos dedicamos a algo que vale la pena y hace una diferencia en la sociedad, entonces esa es la satisfacción que nosotros recibimos de lo que hacemos. Yo siempre le digo a los jóvenes que me preguntan: pastor, ¿qué carrera puedo hacer? ¿Cuál es la diferencia entre una carrera y un llamado? Yo les digo de que la carrera es aquello que solamente te da dinero. Hay jóvenes que dicen: bueno, quiero hacer esto porque eso me da bastante dinero. Pues esa es una carrera, lo que tú vas a recibir como consecuencia de dar tu tiempo a esa carrera. Pero un llamado es aquello que lo haces con amor, con pasión, con aquello que te hace respirar profundo, que trae una sonrisa a tu rostro y que lo haces aunque no te paguen por ello. Entonces, cuando vamos a escoger una profesión, sea cualquiera que esa profesión sea, tenemos que nosotros preguntarnos y contestar esa pregunta honestamente. ¿Cómo va esto a ayudar a mi hermano, a mi prójimo, a mi sociedad, a mi mundo? Y si es algo que vale la pena hacer, entonces hazlo y Dios creo que te abre las puertas. Gracias por ver este video, espero haya sido de mucha bendición para ustedes. Quiero recordarles que por favor hagan otra vez 4 cosas: suscríbanse, denle like, compártanlo y mándennos por favor cualquier pregunta o comentario. También quiero recordarles de que estos videos han sido una serie, así que por favor miren los 3 videos para que puedan entender todo el contenido. Que el Señor les bendiga, nos vemos la próxima semana.